Muy bien, termino lo que había comenzado de Filipenses y la pregunta que tengo para ustedes hoy, y este es el mensaje, el título del mensaje es ¿qué somos? ¿Qué eres? ¿Termómetro o termostato? ¿Termómetro o termostato? Vamos a leer el último capítulo y los últimos versículos de Filipenses 4, el apóstol Pablo. Acuérdense cómo el apóstol, en qué condiciones el apóstol escribe esta carta. Pero termina con gratitud. Gratitud. Dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro, tenían interés antes, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y la pregunta que parece descolgada tiene que ver, y tiene que ver mucho. El apóstol Pablo era como un termostato. Un termómetro no cambia nada alrededor. Mide la temperatura, registra datos. El termómetro te dice, estamos fríos, estamos calientes. Estamos comprometidos, no estamos comprometidos. Estamos alegres, estamos tristes. Un termómetro no cambia el ambiente. Siempre está midiendo si sube, si baja. En cambio, el termostato regula, afecta, modifica el ambiente cuando es necesario. Quien vive como un termómetro no tiene poder para cambiar las cosas. Al contrario, a veces deja que el ambiente lo cambie. El termómetro no tiene poder para cambiar, pero sí ve. Y el apóstol Pablo era un termostato. A pesar de tener altas y bajas espirituales, según todos los cambios que tuvo de situación y que tuvo muchas, prosiguió firmemente haciendo su trabajo, sirviendo a Cristo. Y esas palabras finales que les acabo de leer indican que él sabía que no era víctima de las circunstancias, sino que estaba por sobre las circunstancias, que las circunstancias era un telón de la escena que estaba transcurriendo en ese momento. Las circunstancias era la escenografía de esa cosa que él estaba viviendo en ese momento. Y si ustedes se fijan, en el versículo 11 dice, todo lo puedo aceptar, todo lo puedo hacer, todo lo recibí. Pablo
nombra en su despedida a los filipenses 3 recursos espirituales que son maravillosos y que son imprescindibles para nuestra vida cristiana. Porque además de darnos esa seguridad que necesitamos para vivir en este viaje llamado vida, además nos van a ayudar a ir transformándonos, a transformar nuestra vida de termómetros a termostatos espirituales ambientales, que cuando entremos a un lugar el ambiente cambia, algo cambia. Y las 3 cosas, los 3 recursos que Pablo nos deja ver es el primer recurso, si toman nota, estar plenamente seguro, convencido, seguro de la providencia soberana de Dios. En el versículo 4:10, Pablo asegura la providencia de Dios sobre su vida. Y en esta época de grandes avances científicos, de grandes recursos materiales, de nuevos descubrimientos, en realidad cada día oímos menos hablar de la providencia de Dios. Pero esto que contaste, además de gracia, es providencia. El Señor le dio a esta señora que hoy es embajadora ese toque de tener allí un piano y la habilidad en el oído. Podés tener 10.000 pianos. Parece que alguno pueda hacerse la idea de que el mundo es una máquina que solo la naturaleza la mueve, la casualidad la mueve en vez de la causalidad, como que las cosas pasaran por acción natural. No, Dios está en control. Aunque algunos crean que Dios no puede irrumpir, Dios irrumpe en la escena. Y tenemos que estar convencidos de eso. Oramos por los hermanos que se afectaron esta semana. Por supuesto que nos duele. Tuvimos una hermana horas debajo de los escombros en Cali que al final no pudo ser rescatada. Partió con la presencia del Señor. Pero oramos. Y era alumna nuestra de nuestra fortaleza en un curso que daba los miércoles a la iglesia. La hermana Patricia. Y toda su familia. Pero nosotros con Patricia cuando orábamos, yo la veía a la hermana en una burbuja. Pero le dije, Señor, yo no sé para qué es esa burbuja, si es para que la salves o para que la cuides. Y al final no llegaron a tiempo y falleció. Pero Dios está en control. La palabra providencia se muestra claramente en la Biblia. Muestra las obras providenciales de Dios a través de la naturaleza y a través de la vida de nosotros. Providencia viene de 2 palabras latinas, pro, que significa antes, y video, que quiere decir ver. Dios ve antes. Dios prepara las cosas de antemano. Dios ve y prepara las cosas. Y si yo no estoy convencido de eso, no puedo declararlo con seguridad de que así lo preparó Dios, entonces me voy a frustrar. La providencia de Dios es la seguridad de que Dios ya vio lo que ahora estoy atravesando. Esto no quiere decir que Dios sabe las cosas por adelantado y nada más. No, es mucho más que eso. Dios lo va a usar para bien. Es la obra de Dios en la cual Él va tejiendo de antemano todas las circunstancias y todas las situaciones para que se cumpla su propósito. Amén. José, esa historia de José, qué historia de providencia. Lo envió antes, pero lo envió como esclavo, lo envió preso, pero salvó a un pueblo. La obra de José. Pero ¿cuántas cosas en nuestra vida son providenciales? Y nosotros decimos, uy, qué casualidad que me encontré.
Si somos hijos de Dios, tenemos que decir, esto lo preparó Dios para mí. Esto que me está pasando, puedo decir, como dijo José, ustedes pensaron mal, pero Dios lo usó para bien. A mí me mandaron con Pato a Briarwood, y nuestra oficina estaba en el medio de Coral Gables, en uno de los barrios más destacados, y nos mandaban a Briarwood para hacer no sé cuántas millas por día en un solo coche. Quizá lo pensaron para aburrirme, ustedes pensaron mal, pero Dios lo usó para bien. Dios, en su providencia, hizo que la iglesia de Filipos se interesara por las necesidades de Pablo. En la providencia, fíjense, hizo que Pablo entrara a la cárcel para que la iglesia de Filipos le diera a Pablo lo que necesitaba. Ellos anhelaban ayudarle, pero les había faltado la oportunidad. Ahora tenían la oportunidad. ¿Cuántos están anhelando servir al Señor? ¿Y qué hacen cuando Dios providencialmente les da una oportunidad? Hoy muchos creyentes tienen las oportunidades, pero les falta el anhelo. La vida no es una serie de accidentes. La vida es una serie de encuentros que Dios va poniendo en nuestro camino. Dice el Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ya hay un camino. Abraham puso por nombre a cierto lugar, Dios proveerá, en Génesis 22:14. Entonces, de esa manera, Abraham, al decir en ese lugar, Dios proveerá, indicó la fe en la providencia de Dios. Dios iba a proveer ese sacrificio. Y Juan 10:14 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias ovejas, va delante de ellas. Dios va viendo por nosotros anticipadamente. Esa es la providencia de Dios, una contención maravillosa. Entonces, estar absolutamente seguros, plenamente convencidos de la providencia de Dios. El segundo punto que menciona Pablo es estar absolutamente seguros del poder infalible de Dios. Y eso lo declara desde el versículo 11 al versículo 13 del capítulo 4. Dios tiene poder, no se le escapan las cosas. Y no es un poder mediano, es infalible. No es un poder con posibilidades de fracasar, es un poder absoluto. Pablo de inmediato les dice a los amigos, no me estoy quejando. ¿Por qué? Porque la felicidad mía no depende de las circunstancias o de las cosas por las que estoy atravesando. Les dice, el gozo viene de algo más profundo, ya sea pobreza o ya sea prosperidad. Pero la mayoría de nosotros no hemos aprendido esa gran lección, a vivir humildemente. Porque en cuanto viene la primera dificultad, bajamos los brazos. Pocos aprendieron a tener en abundancia. Cuando Dios te da, querido mío, es porque te quiere dar muchísimo más y que después de que te dé muchísimo más, que ya tengas el arca hasta acá arriba, te va a decir, ahora empieza a darme. La prosperidad hace más daño a los creyentes que la adversidad. Tener y no obedecer a Dios. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Apocalipsis 3:17. La palabra que el Señor les está diciendo a esa iglesia es que se creían rica y que no tienen necesidad. Eso no es prosperidad. El poder de Dios para darte es el mismo poder que tiene Dios para pedirte. Y no nos podemos quejar. Y bueno, todo lo puedo en Cristo, dice que me fortalece. Si Dios puede,
yo puedo. Y el apóstol lo declara. El poder de Cristo dentro de él es lo que le dio el poder y el contentamiento. Tuve ejemplos de personas para las cuales, por ejemplo, el alcohol fue el único recurso de contentamiento cuando sus cosas iban mal, cuando las cosas iban en contra. Y es paradójico que todo en la naturaleza no depende de recursos escondidos, depende de Dios. No es los árboles dependen de Dios. Envían las raíces bien abajo para tomar agua de un recurso que no está a la vista. Para nosotros, el recurso de Dios, el poder de Dios, debe estar a mano. Para la gente no. Los ríos nacen en montañas cubiertas de nieve. Y la parte más importante del árbol es la que no se puede ver. Y esa debería ser nuestra fe. Y a menos que por fe nos apropiemos de esos recursos poderosos de Dios, vamos a fracasar en luchar en el día a día de la vida. Porque esta vida tiene tensiones, tiene sorpresas. Pablo dependía del poder que venía de bien de Dios y que estaba enraizado en su seguridad en el poder infalible de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras, podemos entender este versículo parafraseándolo de esta manera. Estoy listo para todo a través de la fuerza de aquel que vive en mí. Puedo hacer todo lo que Dios me pide con la ayuda de Cristo, quien me da fuerzas y poder. No hay nada que no podamos hacer. Así que el creyente, nosotros, tenemos en el interior el poder que necesitamos para responder a todas las demandas de la vida. Y termino con esto. La tercera seguridad que debo tener, pero debo estar convencido. ¿Recuerdan cuál era la primera? Estar seguro. La providencia. Todas es estar convencidos. Y estar convencidos es estar seguros, absolutamente seguros, de la providencia. Lo otro, del poder. Dios no juega a los dados. Dios no juega a los dados. Si pasamos por esto, Dios tiene el control y tiene el poder. Y lo tercero es estar absolutamente seguro de la promesa inmutable de Dios. El poder es infalible y la promesa es inmutable, no cambia. Pablo le agradece a la iglesia de Filipos el regalo que le hacen generosamente y compara esa dádiva con tres cosas que son bien conocidas para nosotros. A un árbol que florece, en el versículo 10, la palabra revivir en sí es esa idea de dar nueva vida, de darle savia nueva. A menudo pasamos por inviernos en nuestra vida espiritual, pero llega la primavera y hay savia, hay bendición, hay nueva vida. Pero para que esto suceda, es necesario que haya invierno. Para que haya nueva vida, tiene que haber sequedad en algún lugar. Y Pablo del versículo 14 al 17 dice que la promesa, estar basados en la promesa de Dios, en esa semilla, como orábamos hoy, que Dios les dio, es una inversión primero. Pablo consideró que esa dádiva misionera que estaban dando los hermanos de Filipos era una inversión que Dios iba a pagar en grandes dividendos espirituales. Dios los iba, el hecho de que ellos hubieran hecho participar a Pablo con la bendición que tenían, era que Dios les iba también a hacer participar de grandes cosas. ¿Qué quiere decir esto? Participa. Uno, ¿por qué participa? Porque tiene comunión con alguien. Uno participa con comunión. Y la iglesia es
el lugar ideal para recibir y la iglesia es el lugar ideal para dar. La iglesia dio cosas materiales a Pablo, pero recibió bendiciones espirituales de Dios. Cuanto más das, más recibís. El Señor lleva las cuentas, créeme, ¿eh? No porque es judío, porque sí lo es, pero lleva las cuentas. Nunca va a fallar a la hora de pagar los intereses. La iglesia que falla en compartir materialmente con otros es una iglesia pobre de verdad. Nuestra iglesia, después lo van a escuchar, quizás no todos los testimonios. Maru, lo que hiciste el viernes, que para otro día lo contamos, de trabajar con los homeless, de ocuparte, de participar, de ir a llevar cosas, de juntar, con otra hermana de otra congregación que alimenta. O sea, ustedes no se dan cuenta la obra que la iglesia puede hacer, pero no solamente para los creyentes. Ahora después va a hablar Luz de lo que están por hacer. No es lo que nosotros demos en verdad, no es perdido, es una inversión. Y lo segundo que dice Pablo es también un sacrificio. Lo que nosotros damos, Pablo lo consideró que esa dádiva a los filipenses fue un sacrificio espiritual de ellos puesto sobre el altar para decirle: sí, Señor, te creemos en lo que vos nos das. Sacrificios espirituales que debemos hacer en la vida cristiana. No podemos vivir una vida cristiana sin sacrificios, porque a Dios le interesan los sacrificios. No ya el sacrificio en la cruz, porque Él ya pagó absolutamente todo, pero dejar de hacer algo en pos de otro. Rendir nuestros cuerpos en sacrificios espirituales, dice Romanos 12. La alabanza de nuestros labios, alabar con ganas, Hebreos 13. Las buenas obras son sacrificio al Señor, Hebreos 13, 16. Las almas perdidas que ganamos para Cristo son sacrificios, Romanos 15, 16. Pablo ve a los creyentes de esta iglesia como sacerdotes, dando su ofrenda como sacrificio al Señor. Y a la luz de Malaquías 1, necesitamos presentar lo mejor que tenemos al Señor, no lo que nos sobre. Pablo no considera que esta dádiva vino solamente de los hermanos. Cuando Pablo la recibió, ve que el cielo se abrió para cumplir su necesidad, pero se abrió en los brazos tuyos, en los brazos tuyos, en los brazos tuyos, en los brazos tuyos. Necesitamos traer el cielo también a la tierra. Y eso es lo que Pablo vio. Él vio venir al cielo supliendo la necesidad. La confianza de Pablo estaba en el Señor, no en los hermanos de Filipo. Los hermanos de Filipos eran el instrumento. Hay un contraste interesante entre los versículos 18 y 19, que se los parafraseo de esta manera. Ustedes suplieron mi necesidad y Dios va a suplir la de ustedes. Ustedes suplieron una necesidad que yo tenía, pero mi Dios va a suplir todas las que ustedes tengan. Ustedes dieron de lo poco que tenían, pero Dios va a suplirles de sus riquezas en glorias. Dios no prometió suplir nuestros deseos codiciosos. La promesa de Dios, que tenemos que estar seguros, y esa volver a sembrarla como inversión, como sacrificio, es que Dios nos da todo lo que necesitamos. Cuando estamos en la voluntad de Dios, sirviendo para la gloria de Dios, entonces todas nuestras necesidades van a ser suplidas. El misionero Hudson Taylor decía: cuando la obra de Dios se lleva a cabo a la manera de Dios y para la gloria de Dios, no carecerá de la provisión de Dios. Mis recursos, tus recursos, nuestros recursos son la providencia de Dios, el poder de Dios y las promesas de Dios. Y eso es lo que capacitó a Pablo para
aguantar situaciones complicadas. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.